Bien, buenos días. Espero que estén todos bien. Vamos a terminar de cursar esta capacidad motora, que es la capacidad motora de flexibilidad. Empezamos definiéndola, caracterizándola, diciendo la utilidad que tiene para ser trabajada tanto en el rendimiento deportivo como en la salud. Después aprendimos sus métodos, primero sus formas de trabajo. Ahí conceptualmente me gustaría que aprendan ya a diferenciar lo que es la elongación de la flexibilización y a la vez la flexibilización con un concepto más específico ya del músculo y después de la articulación, que son conceptos usados de manera muy básica siempre. Luego aprendimos los métodos con los que se entrena la flexibilidad, después los principios generales y algunas pautas de entrenamiento de la flexibilidad, después las sesiones completas o sesión especial, de acuerdo a los autores que estamos usando, que tienen 8 partes, y por último, lo último que vimos es la relación que todos le dan a la flexibilidad, que tiene que ver con el dolor muscular, pasando por su progresión. Pero fundamentalmente esto del dolor no importa. Mucha gente no entrena la flexibilidad y cuando lo hace en base al dolor. Y hablé suficientemente de eso al final de la clase pasada. Ahora bien, como toda capacidad motora, y ahí voy a empezar ya más con el pizarrón que tenemos, y con el título del pizarrón, toda capacidad motora tiene dos formas de ser estimulada. Una de esas es el uso de la capacidad. De hecho, vivir es usar la capacidad motora. Ustedes en este momento, si están sentados, como estoy sentado yo, tienen una rodilla, la cadera flexionada, por ejemplo, y ese nivel de flexión que tienen las articulaciones están siendo estimulando a los estiramientos de algún músculo. Por ejemplo, el cuádriceps. El cuádriceps, cuando ustedes flexionan las rodillas, se estira. Y eso ya es un estímulo de manera pasiva o activa, de acuerdo a cómo estén sentados, para que el músculo y la articulación se estiren, valga la redundancia, propia del lenguaje del entrenamiento o de la flexibilidad. Se estira, exactamente. El nivel de estiramiento que tiene es su maximal, a menos que tenga la rodilla muy atrás, que será maximal en ese punto. Pero eso no implica, y aquí viene la diferencia que quiero hacer, no implica entrenamiento. Lo mismo que llevar una bolsa al mercado no implica fuerza, o caminar más rápido para llegar al tren o al subte o al colectivo implica resistencia. O sea que con ese concepto es que se crea la sesión especial de flexibilidad. Para entrenar la capacidad motora flexibilidad hace falta no solamente una parte dentro de lo que tenemos aquí como una sesión completa, o sea, se entrena dentro de la fase de desarrollo, o bien se le dedica un tiempo largo en la fase de recuperación facilitada, pero en realidad es el final de una sesión, si no es una sesión especial, para empezar a entrenar la flexibilidad. Ahora bien, ya hemos aprendido a entrenarla, porque hemos aprendido los métodos, hemos aprendido a progresar la carga, a construirla, han recibido ya también prácticos de movilidad articular general, específica o especial, y también de métodos. No es el único lugar en donde esta clase la vamos a dedicar primero a la flexibilidad, pero como un recurso que utilizamos los entrenadores, ahora sí estoy en el pizarrón, en la entrada en calor y la vuelta a la calma. ¿Bien? También la vamos a usar, o vamos a analizar en esta clase, lo que se llama micro y macropausas, que se dan entre las series. Primero en todo el entrenamiento, o sea, en cualquier capacidad motora que entrene, que puede ser resistencia, velocidad, cualquiera. Pero nos vamos a dedicar de manera bien específica a la flexibilidad y musculación, porque conceptualmente es el lugar en donde más nos equivocamos los entrenadores. Hay una teoría empírica bastante extendida y quizás por esa misma característica y de ser empírica, podríamos decir que es equivocada, que tiene que ver con la influencia negativa que hay entre la musculación y la flexibilidad. Vamos a trabajar con ella al final de la clase. Así que vamos a empezar con esto que es la flexibilidad como un recurso que usamos los entrenadores para la entrada en calor y la vuelta a la calma. El apunte dice que la flexibilidad, cuando no es desarrollada en las sesiones, específicamente para hacerlo, o sea, para desarrollarla, se puede tomar la flexibilidad como un recurso poniéndola dentro de dos momentos. Uno es el calentamiento previo o la vuelta a la calma o recuperación facilitada. De esta manera, lo que buscamos con estas dos estructuras que están aquí en el pizarrón es lograr cierta eficiencia. Al principio,
la movilidad articular, promueve la estimulación de las articulaciones, su lubricación, en el caso de la columna, por ejemplo, que es una articulación que es vascular, o sea que no tiene membranas ni líquidos sinoviales, sino que su nivel de movilidad y la nutrición de sus elementos articulares dependen de la sangre. El hecho de mover la columna, la movilidad articular, hace que la articulación en sí misma se sienta lubricada y empiece un proceso de elevar la temperatura. Eso es calentar. Hay que tener cuidado igual, o sea, no todo lo que uno hace sirve para el calentamiento general. De hecho, en el mismo apunte, dice que la entrada en calor no se puede trabajar de manera excesiva, o sea que yo me podría pasar. Esto ocurre normalmente cuando copiamos, o sea, ponemos, no sé, en algún buscador, en una página, ponemos flexibilidad en la entrada en calor, y de pronto copiamos a un gimnasta, por ejemplo, o a una bailarina, y hacemos hacer lo mismo a una persona que tiene bajos niveles de flexibilidad. El mismo movimiento, en el mismo tiempo, pero para una persona desacondicionada puede ser excesiva la flexibilidad o el estiramiento, que para un deportista o una persona más entrenada. Por eso Dantas y Di Santo son claros en eso. Dice, cuando a la entrada en calor, si es excesivo el trabajo de flexibilidad, ¿eh? Por ejemplo, porque son técnicos ellos, dice, cuando existe flexibilización, que es el estiramiento maximal sería, eso está contraindicado, porque un estiramiento o una flexibilización muscular o articular promueven primero una activación de propios sectores. Aquí empezamos ya a repasar, cosa que hemos visto, tanto en control nervioso, reflejos, como en las primeras partes de este apunte mismo, o de estas clases, cuando presentábamos la flexibilidad. No olviden que sus músculos tienen dos propios sectores, que son los que desencadenan reflejos. Uno de ellos es el órgano tendinoso de Golgi, uno de ellos, y el otro es el uso muscular. Ellos reducen la excitabilidad del músculo, de hecho están pensados como reflejos para ser activados ante una excesiva demanda, el uso de estiramiento y el órgano tendinoso de tensión. Si uno excede en el calentamiento cualquiera de los dos pasos, puede lograr algo que no desea, y es justamente hacer esa reducción de la excitabilidad muscular. Por lo tanto, el músculo después, si yo estoy empezando una sesión aquí, si yo después en la fase de desarrollo, ¿no? Tengo que trabajar la velocidad o la fuerza explosiva, por ejemplo, el músculo no va a responder, ¿no? ¿Por qué iba a estar lento, aplastado, como dice el apunte? Porque va a estar inhibido, va a tener una excitabilidad muscular inhibida, hecho por el exceso de la flexibilidad en la entrada en calor. Por otro lado, si seguimos incurriendo en ese exceso de trabajo de flexibilidad, también la flexibilidad deforma considerablemente los componentes elásticos y plásticos, ahora articulares. O sea, estamos hablando de los fibrocartílagos, de los ligamentos, de las terminaciones óseas, de los periósteos. Fundamentalmente, como dije, pero lo nombré, pero el apunte lo particulariza, el ligamento. Y esto deja inestable a la articulación y con gran susceptibilidad de microlesiones o lesiones. Sobre todo si estamos entrando en calor para una competencia, por ejemplo. Por eso, Di Santo hace una estructura de calentamiento que podríamos llamar previo a una competencia. Este es el calentamiento, este tipo de calentamiento no se da completamente, o sea, movilidad articular periférica y elongación distal. Los 6 pasos de esta entrada en calor que Di Santo va a hablar, no siempre se dan en el entrenamiento de fitness, ¿no? O sea, en los trabajos que nosotros hacemos en la plaza, en el gimnasio, no se dan todos. Pero sí es importante aprenderlo, porque ustedes van a ser entrenadores. Podrían tener que entrenar en el futuro a un deportista o a una persona que está más desarrollada en sus capacidades motoras. Los que trabajan en competencias o los que entrenan de manera muy específica, todos los pasos que hacemos los entrenadores para entrar en calor a atletas, todos esos pasos, que son 6, la flexibilidad ocupa el primer paso, el tercer paso, ¿eh? Y el cuarto paso, que es elongación general. Ahí entraría. Di Santo lo que dice es esto. ¿Ven? Aquí están los 6 lugares. En primer lugar, la movilidad. Él dice, los ejercicios de flexibilidad componen esos pasos. La movilidad articular periférica distal, fíjense esto, movilidad articular periférica,
Distal significa que si mi trabajo específico hoy va a ser del tren inferior, la movilidad articular distal va a ser la referida a el tronco en la parte superior y al tren superior. Por eso es distal. ¿Bien? Lo mismo la elongación. Esa movilidad articular permite una predisposición de los sistemas artromusculares para lo que va a ser el paso 2, que es la activación cardiorrespiratoria. Una movilidad articular general facilita luego la caminata, el trote, los pasos básicos de aeróbica, en el caso de ser una técnica de gimnasia, o cualquier tipo de tarea aeróbica. Claro, igual la duración de esa etapa no puede ser mayor a 2 o 3 minutos. ¿Qué tareas se podrían hacer en los calentamientos generales? Lo que tanto Di Santo plantea, ya voy a ir a este pizarrón, sigo con este, lo que plantea son siempre trabajos de movilidad que tengan que ver, por ejemplo, con articulaciones como el tobillo y el hombro, el tronco, que son circunducciones, balanceos, por ejemplo, rodilla, suavidad, siempre en los grupos musculares, siempre. Cuando hablamos de movilidad articular, que en el pizarrón es el paso 3, la movilidad articular central, allí, ahí se trabaja sobre péndulos, balanceos, flexo-extensiones, circunducciones en los hombros, cadera, tronco, porque esos permiten esa transición que ahora va a haber entre el paso 2 y el 4, que va a ser la elongación general. Esos tipos de trabajo de movilidad lo que hacen es reducir la resistencia interna que tienen los componentes. No olviden que resistencia interna se llama cuando, por ejemplo, el tejido conectivo que envuelve a la fibra o al perinicio o al epinicio están muy colagénicos, tienen pocos niveles de sangre o si las articulaciones son sinoviales, de líquido sinovial. Y esto impide que se muevan con soltura. A eso se llama resistencia interna. Por otro lado, esto no solamente prepara el músculo para que trabaje luego, sino que también evita microlesiones y lesiones. O sea que este tipo de trabajo que tiene que ver con la entrada en calor y con la utilización de la movilidad articular, la utilización de la movilidad articular tanto periférica y elongación distal como la central, facilita la elongación y la elongación a la vez deja los sarcómeros en posición anatómica, reducen el tono, ¿no? Entonces permite una completa recuperación luego y un buen trabajo de actividades. En el caso de la sesión presentada por Di Santo sería la fuerza y después la actividad formal que tiene que hacer el alumno. Cuando nos referimos a la fuerza, no al desarrollo de la fuerza máxima, ¿no? Sino simplemente ejercicios que son los que luego voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a correr, hago ejercicios que simulen la carrera, elevación de cadera, flexión de rodilla, movilidad de brazos, dinámicos, como si fuera, insisto, emulando la carrera. Y luego, la actividad formal o específica o inespecífica. En su libro, Di Santo, La recuperación facilitada, que está aquí, fase de recuperación facilitada, le llama fase de enfriamiento o vuelta a la calma. Así le llamábamos antes a esa fase hace años, ¿no? Recuperarse de los ejercicios es muy importante. Cuando nosotros hemos trabajado con el tejido conectivo, repasamos esto, el tejido conectivo está conformado por fibras de colágeno, fibras de elastina, vasos sanguíneos y nervios. Está compuesto de tal forma el vaso sanguíneo que entrecruza el conectivo, o sea que se pone entre las fibras de colágeno y elastina. Las fibras de elastina, cuando están anatómicamente dispuestas, o bien dispuestas en cantidad y calidad, son las que favorecen que el vaso sanguíneo que la cruza lleve sangre de manera eficiente, sobre todo ante las fuerzas de bombeo que hace el corazón, que se distiendan lo suficiente como para que la cantidad de sangre que pasa por esos vasos sea la efectiva. Ahora, cuando uno termina de trabajar, cuando uno termina una fase de desarrollo que puede ser de fuerza o resistencia, aquí cuando termina, todos esos tejidos conectivos, al igual que la gran tensión o la gran resistencia que tuvieron que hacer los músculos para vivir la fase de desarrollo, hacen que los conectivos estén todos desordenados y aparte catabolizados. El objetivo de la flexibilidad va a ser doble. Primero, permitir que la circulación de la sangre sea eficiente.
y después acomodar las elastinas, esas cadenas de aminoácidos, para que el tejido conectivo quede más o menos ordenado. Sin duda, lo que dice aquí a la vuelta a la calma, sugiere 3 pasos. Insisto, al igual que dije en los calentamientos, estos 3 pasos son propios del deporte de rendimiento y de la competencia de alta intensidad. No se utilizan primero, no se utiliza en ese orden siempre y tampoco con tanto volumen. La vuelta a la calma puede llegar a durar hasta 50 minutos en un deportista de rendimiento. O sea, dura mucho. Pero todo tiene que ver con el nivel de entrenabilidad, o sea, de la capacidad de recuperarse del deportista. Es lo más eficiente. Cuando un alumno entrenó 60 minutos, de los cuales solo 30 hizo fuerza o resistencia, con una intensidad media alta, entonces es otra de las herramientas que usamos, quizás con el mismo orden, pero suprimiendo algunas. Si yo termino de hacer un trabajo aeróbico, el trabajo aeróbico ya no tiene tanta importancia. Entonces es posible que solo haga elongación, por ejemplo. Que tampoco sea tan necesaria la movilidad articular. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, ¿qué es la elongación? Los estiramientos suaves. ¿Qué promueven? Evacuar ácido láctico, o sea, evacuar es sacar. Cuando uno hace un trabajo en músculo a través de su metabolismo, como lo vimos en el capítulo de el organismo como sistema generador de energía, la glucólisis libera hidrógeno. Cuando el hidrógeno empieza a subir, el núcleo activa el NAD, que es un transportador de hidrógeno. Ese transportador de hidrógeno toma el hidrógeno y lo lleva hacia el ácido pirúvico y lo convierte en ácido láctico. Obviamente, si el trabajo se sigue haciendo con la misma tasa de actividad, el ácido láctico tiene que ser evacuado para que no acidifique el medio celular. Cuando la célula trabajó mucho y produjo mucho ácido láctico, el ácido láctico va a la sangre. Cuando está en la célula se convierte en bicarbonato de sodio y agua. Pero cuando sale, sale a la sangre. Si los vasos están todos tapados, porque el trabajo de intensidad, ya sea de fuerza o resistencia o de velocidad, lo que hizo es desordenar al conectivo, se aprietan los vasos y no hay una buena evacuación de ese ácido láctico. Si estiramos, en cambio, la evacuación se hace de manera más específica. Por otro lado, la saponeurosis, las vainas de tejido que tiene la saponeurosis, aprisionan a la aponeurosis con el sarcolema, actuando así de efecto esponja, y eso también facilita la salida del ácido láctico hacia el exterior. Vale remarcar que la intensidad de estos estiramientos que estoy haciendo tiene que ser sumamente baja, eso es lo que caracteriza la elongación, de hecho, ¿no? Y tiene que ser en relación al alumno, no a lo que nos parece a nosotros, sino al potencial de estiramiento que tiene la masa muscular y articular del alumno. Y en la mayoría de los casos es estática, al menos que sea un bailarín, una bailarina o un gimnasta deportivo. O sea que no hay que hacer insistencias. Es posible que desencadenen un reflejo, que es el miotático de tracción, si es que hacen descargas contráctiles. Por lo tanto, no se debería. Lo que Di Santo dice es que si ese atleta que estamos entrenando, que estamos elongando para de vuelta a la calma, de enfriamiento, de recuperación facilitada, él dice, si ese atleta puede tolerar un poco más el trabajo, su trabajo de competición o el que fuera que acaba de hacer, o de entrenamiento muy intenso, requiere, seguidos a esos movimientos, también se podría, una vez que saqué los catabolitos, se llaman, o sea, que saqué todos los ácidos de la región, desde la célula, ¿a dónde van a ir? En la célula van a la sangre y o al espacio intersticial. O sea, es el espacio que hay en un tejido entre célula y célula. Las células no se superponen entre sí, ya saben que son estructuras bien diferenciadas. Entonces hay un espacio entre una y otra, y eso se llama espacio intersticial. Lo vimos cuando estudiamos en el sistema endocrino hacia dónde iba el agua, que salía de la célula. Bien. Lo que hace la movilidad articular, que es lo que él recomienda para aquí, el paso 2, la movilidad articular, el objetivo que estaría cumpliendo allí, la movilidad articular, sería que distribuir esos catabolitos que están en el espacio hacia los segmentos de las zonas aledañas, o sea, irlos sacando de esa región. La movilidad articular va a permitir regionalizar a los catabolitos. Así evitan su estancamiento en el sector, o sea, porque si lo saco de la célula, pero lo estanco en el espacio, que sería un efecto negativo también, ¿para qué? Para la recuperación facilitada del alumno.
¿no? Y en algunos casos, la movilización tiene que ser suave, gradual y progresiva, exactamente igual que la elongación. Ese sería el objetivo por el cual trabajaría sobre la movilidad. Y por último, él recomienda trabajos aeróbicos. Esos trabajos aeróbicos lo que hacen es aumentar el consumo de oxígeno. El apunte le va a decir el VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno. Significa que un trabajo aeróbico hace que la célula haga predominar de manera activa el sistema oxidativo. Entonces la célula empieza a consumir mayor cantidad de oxígeno de base. Y eso promueve, obviamente, como tercer y último paso, la distribución ya del ácido láctico, pero que está en el torrente sanguíneo. Es como que primero saco de la célula y pongo un poco en la sangre, estoy hablando de los ácidos lácticos y los ácidos base, y otro poco en el intersticio. Con la movilidad articular, que es el segundo paso, lo saco del intersticio y lo llevo a otros lugares, y ya con el trabajo aeróbico, el que estaba en la sangre, lo saco de ahí y lo llevo a lugares más distales, ¿no? Porque con los trabajos aeróbicos, la sangre se empieza a redistribuir por todo el flujo sanguíneo, entonces eso permitiría una mejor recuperación de los deportistas. O sea, esos son los dos recursos que tenemos para entrar en calor y vuelta a la calma, y queda bien claro con qué herramientas trabajamos y el por qué. Lo que sigue es pizarrón siguiente, que ya lo había puesto recién, lo vuelvo a poner. Cuando uno trabaja cualquier capacidad motora, cualquiera, siempre existe lo mismo que planteé recién, o sea, una desorganización por fatiga de los tejidos conectivos. Pero eso se da no solamente al final, sino cuando estoy trabajando de manera específica. Por ejemplo, nosotros cursamos la capacidad motora en resistencia y sabemos que hay métodos de entrenamiento de la resistencia que implican fases de carga y fases de recuperación. Son los métodos interválicos o fraccionados y también los métodos de repetición, que implican fases de carga y fases de recuperación. Las pausas que usamos pueden ser micropausas, que son pausas entre ejercicios o pausas entre series. Distintos tipos de pausas. Siempre implican una fatiga y siempre implican un desorden en lo que serían los tejidos conectivos y la capacidad de recuperarse. Por eso también se utiliza el recurso de la flexibilidad como capacidad motora dentro de las micro y las macropausas. Bien, así como dice el pizarrón, en las micropausas, como lo que yo hice es contraer la masa muscular, ya sea porque corrí o porque hice contracciones de fuerza, cualquiera de los tipos de los dos tipos, siempre la masa muscular queda, obviamente, fatigada, con lo cual la extensión no es muy conveniente. No es muy conveniente porque, ya lo dijimos, puede producir microlesiones o puede producir fatigas innecesarias. Ahora bien, la extensión muscular, ¿qué deberíamos hacer? Disculpen, ¿qué deberíamos hacer entonces? Como dice el pizarrón, realizar movimientos de soltura, de movilidad articular de baja velocidad e intensidad. Esto es muy importante, miren, la velocidad. Porque la intensidad está dada por el rango de movilidad de la articulación. Y se podría decir que de la intensidad, se puede decir de manera muy general, me va a cuidar la fatiga. O sea, nadie que está fatigado es intenso. Ahora bien, la velocidad con la que hago el movimiento normalmente es por inercia. O sea, cuando uno mueve el brazo en el hombro, cuando mueve las piernas hacia adelante y hacia atrás, haciendo flexo, extensión de cadera, rodilla y tobillo, la velocidad es inercial. Y ella puede producir involuntariamente por parte del deportista un estiramiento, una extensión muscular, que si bien facilita la evacuación del ácido láctico, que activa el músculo por desencadenamiento del reflejo de tracción, y sirve también para desconectar puentes cruzados, pero podría tirar también de los tejidos elásticos y generar un proceso, como dije antes, de microlesión. Por eso, tanto los trabajos de elongación, los balanceos, los movimientos de soltura, que son recomendables, se tienen que hacer a baja intensidad. Bien, en las macropausas, sin duda, durante las macropausas, las extensiones musculares submaximales, la macropausa, si las micropausas duran 1 minuto o 2, las macro duran entre 3 y 5 minutos. O sea que ya puedo trabajar con extensiones musculares submaximales.
Y también ya puedo trabajar con series y algunas repeticiones pensadas ya, porque insisto, el tiempo que tienen es mucho. Igual los ejercicios recomendables son los mismos y con las mismas características, o sea, no tienen que ser muy intensos y tampoco tiene que haber mucha movilidad. ¿Mm? Bien, estirar, soltar, bueno, como dice aquí el pizarrón. Después, también es importante saber de que si estoy trabajando a la fuerza, o estoy haciendo, por ejemplo, como dije antes, pasadas de carrera, estoy trabajando sobre un tren. Si es carrera, el tren inferior. Si estoy haciendo trabajo de tren superior en fuerza. Ahora, no se debe, cuando estoy en macropausa, no en micro, sino en macropausa, los trabajos de estiramiento, de soltura, de movimientos, todos esos trabajos se tienen que hacer de manera global. Lo que dice Di Santo es no debe limitarse solamente a la musculatura implicada en el ejercicio, sino también a los grupos musculares vecinos, los cercanos, y los distales, bastante alejados. Para darles ejemplo final sería, si estoy trabajando tobillo y rodilla, la articulación del hombro también debería vivir esos procesos de trabajo. ¿Bien? Entonces, Di Santo nos aconseja utilizar como estrategia la flexibilidad en dos momentos dentro del entrenamiento deportivo. Uno es utilizarlos en la entrada en calor y en la recuperación facilitada. Y otra en las micro y macropausas. Luego lo que les dije que también íbamos a analizar, que tiene que ver con la flexibilidad y la musculación. Vamos a cambiar el pizarrón para esto. Flexibilidad y musculación. Empecé la clase planteando de que para muchos la flexibilidad y la fuerza son capacidades motoras que cuando se desarrollan individualmente afectan negativamente a la otra. Todas las personas creen que si hacen flexibilidad después no van a tener grandes niveles de fuerza, y los que hacen fuerza creen que no tienen que trabajar la flexibilidad. ¿Bien? Esto es lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es un tabú, no tiene evidencia científica, al contrario, la evidencia existe y es en contrario. Se complementan. Es más, lo estudiamos en teoría celular. La teoría celular dice, en una de sus características, que el organismo trabajando como un todo es la suma e interacción de sus unidades celulares. Sin duda que hay un complemento de las estructuras de los tejidos, o sea, los grupos de células que conforman, por ejemplo, al endomisio, que es el tejido conectivo que va a envolver a la fibra muscular, y los componentes contráctiles de la fibra, actinas y miosinas. Como así también es permeable la membrana externa de la fibra que permite que entre la glucosa, la grasa, o sea, los nutrientes, las hormonas, el oxígeno y el agua. O sea que, así como recién vimos que necesitamos un cierto nivel de irrigación sanguínea para que se recuperen las estructuras, podríamos asemejar eso a lo que estamos hablando ahora. Las investigaciones demuestran que la realización de ejercicio para el desarrollo de la fuerza, que no, al revés, que no están alternados o complementados con trabajos de movilidad y estiramiento, provoca una fuerte disminución de la flexibilidad. Y Platonov, en un trabajo que publicó en 1991, no olviden que Platonov es contemporáneo y ha trabajado en la escuela rusa junto con Matveyev. Es un autor utilizado por nosotros para la planificación. Él demostró que la amplitud del movimiento disminuye, entre la primera y la segunda serie de un mismo ejercicio. O sea que si ustedes hacen dos series de press de pecho, por ejemplo, el movimiento articular, si es que no hay intensidad, flexibilidad en el medio, disminuye entre una serie y otra serie. Con lo cual, ustedes ya han estudiado que un músculo acortado genera menor tensión. Si un alumno tiene que hacer 5 series, por ejemplo, el nivel de efectividad del ejercicio habrá bajado casi 2 o 3 veces. Por lo tanto, de ahí la importancia del trabajo en las pausas entre series de los estiramientos. Recién vimos cómo en la entrada en calor, aquí tengo en el pizarrón un gráfico que voy a trabajar para explicar esto. Sabemos que las capacidades motoras se desarrollan en paralelo, todas ellas. Hemos tenido este gráfico con todas ellas. En la etapa de adaptación, el músculo, que se está preparando para el desarrollo de la fuerza máxima, necesita de 3 componentes básicos: movilidad articular, estiramiento, para que luego se pueda expresar en el aprendizaje de ejercicio y pueda desarrollar mejor su capacidad coordinativa,
el aprendizaje del ejercicio. Los ejercicios bien hechos son activaciones biomecánicas. Y por último, tomar el contenido más importante de fuerza para empezar los ejercicios de fuerza máxima, o sea, la 1RM, o sea, una repetición máxima. No podría ser posible la adaptación anatómica sin la movilidad articular. Las articulaciones suelen estar anquilosadas, porque la utilidad de las articulaciones en la vida cotidiana, en los trabajos y en algunos deportes, hace que las articulaciones se anquilosen, o sea que estén endurecidas. La movilidad articular, como forma de adaptación, facilita la adaptación anatómica del músculo. Cuando estamos en la etapa de desarrollo, desarrollamos, cuando se trata de fuerza, la fuerza máxima regional y la fuerza máxima poliarticular. Y desarrollamos la flexibilidad a través del estiramiento muscular. El estiramiento muscular, lo vimos recién, que promueve el hecho de que las elastinas acomoden a los tejidos conectivos y permitan la circulación de la sangre, y que las articulaciones con movilidad permiten la ejecución del ejercicio, y las pausas entre series permiten que los ejercicios sean eficientes en cada serie de trabajo. Eso permite el desarrollo de la fuerza máxima regional. De no hacer estiramientos musculares de manera paralela a hacer la fuerza máxima, el rendimiento de fuerza máxima sería más bajo. Lo mismo pasa con las articulaciones cuando trabajamos en movimientos de fuerza máxima poliarticular. La diferencia entre un ejercicio de fuerza máxima, como puede ser regional, como un press de hombro, se diferencia de uno poli, que sería un press militar, que sería un ejercicio poliarticular para la misma articulación, que es del hombro, porque en uno, que es la poli, está involucrado mayor cantidad de articulaciones. Si el alumno no tiene entrenado o no está entrenando paralelamente los estiramientos articulares, los niveles de rendimiento de la fuerza máxima poli serán bajos. No en vano, luego cuando el atleta tiene que trabajar en los periodos de preparación especial, la fuerza, potencia y resistencia, ya estamos trabajando sesiones completas de flexibilidad y estamos incursionando dentro de los métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva. Este gráfico me permite analizar la importancia de la flexibilidad en el desarrollo de la fuerza y obviamente viceversa. Suma e interacción de unidades celulares, dice la teoría celular. Bien, ahora, las pausas de fuerza son muy particulares. ¿Por qué? Porque la fuerza es la única capacidad motora que el músculo trabaja en los dos momentos. Cuando lo estoy activando, vive un proceso de catabolismo. Y cuando tengo la pausa, requiero de que la pausa sea activa. O sea, el catabolismo que hacen las células del músculo son proteicos, porque rompen proteínas contráctiles, degradan, catabolizan proteínas contráctiles. Y las proteínas contráctiles, para poder ser anabolizadas, o sea, tengo que volver a usar después, sería, en la otra repetición, en la otra serie, perdón, requieren de una recuperación casi completa. Por eso es que cuando trabajo fuerza máxima, fuerza potencia, que son las dos manifestaciones de la fuerza, que implican mayor catabolismo de proteínas, requiero de no solamente mayor tiempo de recuperación, 3 minutos mínimo, 5 minutos máximo, sino que también requiero de una gran irrigación sanguínea. O sea, el sistema tiene que estar cargado de sangre para que al músculo que ha trabajado le lleguen como mínimo entre 8 y 12 litros de sangre. Porque allí van a venir los nutrientes, va a venir el agua, el oxígeno, allí van a venir las hormonas, todo lo que necesita el músculo para recuperarse. Ahora bien, cuando el alumno está entrenando, está desarrollando la fuerza, si no estira en el momento de fuerza, no olviden que antes habíamos trabajado en la vuelta a la calma y en la entrada en calor, pero lo habíamos trabajado con las capacidades motoras en general. Si bien la función que cumple el estiramiento en la vuelta a la calma y en la entrada en calor de fuerza es parecida, es mucho más importante que en otras capacidades motoras. Porque el apunte dice que cuando las capacidades de fuerza, habla de las manifestaciones de la fuerza, durante la parte principal de la sesión, o sea, cuando voy a trabajar la fuerza aquí, en la fase de desarrollo, aquí voy a trabajar la fuerza. Cuando trabajo la fuerza ahí, dice, puede pasar dos cosas. Una,
que demande una gran cantidad de fuerza, significa que voy a trabajar fuerza máxima, o podría ser que esté trabajando también la fuerza potencia, cualquiera de las dos. En ese caso, en la entrada en calor, tengo que poner énfasis en trabajar la movilidad articular general de manera mucho más suave. Porque tengo que evitar, como dije ya también al principio, dos cosas. Primero, la actividad propioceptiva. Y después el desgaste de la energía elástica. Porque después lo voy a necesitar más. Ahora, cuando las capacidades de fuerza que está entrenando durante la fase principal de la sesión no exijan tanto, si no exigen tanto, yo puedo intensificar. ¿Cuándo es eso? Con la fuerza resistente. Yo puedo utilizar un poco más la flexibilidad para crear otra situación. Y en este caso sería la disposición del músculo para, por ejemplo, una mayor irrigación sanguínea, que es lo que necesitan las fuerzas resistentes. Entonces, tiene mucho que ver, cuando se trata de la entrada en calor, qué voy a trabajar en la fase de desarrollo. Si trabajo la fuerza de resistencia, entonces los movimientos, la movilidad articular general y los estiramientos pueden ser más profundos. En cambio, si trabajo, por el contrario, la fuerza de resistencia, que es lo que está ahora en el pizarrón en este momento, entonces la fuerza de resistencia me va a permitir trabajar a mí de manera con mucho más intensidad el estiramiento y sostener mucho más la flexibilidad que si lo que voy a entrenar en la fase de desarrollo es la fuerza máxima o la fuerza potencia, que como ya dije por otro tema, es mucho más, en relación a la pausa, rompe muchas más proteínas. Eso es lo que ocurre en ese momento de la sesión. Bien. Hice la presentación cuando empecé esta parte de la clase, que también las micropausas que se hacen en fuerza son determinantes. La micro de fuerza. ¿Por qué pasa esto? Porque Di Santo dice, cuando hablamos de sesiones de musculación, porque no olviden que va a haber algunas semejanzas, pero antes estuvimos trabajando no sobre la musculación, sino sobre todas las capacidades motoras. Lo que dice él es que cuando se trabajan las pausas, en general, y cuando se trabajan las sesiones del trabajo específicamente de entrada en calor y vuelta a la calma, que es lo que dije antes, y la tienen que combinar con las micropausas, es un periodo de recuperación, la micropausa, que da entre dos series. Pero ¿qué pasa cuando uno hace un trabajo de circuito, por ejemplo? Cuando uno hace un trabajo de circuito, voy a volver al pizarrón anterior, porque estoy hablando de aquí. Cuando uno hace un trabajo de circuito, las pausas de trabajo en las sesiones que están aquí se dan cuando uno pasa de un ejercicio a otro. Por ejemplo, yo hago fuerza del tronco, hago fuerza del tren superior y del tren inferior. O sea, en cada estación de trabajo. Ahí tengo una macropausa, porque después voy a hacer de nuevo ese trabajo. Cambio de ejercicio en los circuitos, o bien dentro del mismo ejercicio, pero fatigué mucho. Por ejemplo, hice 3 series de 12 repeticiones de fuerza-potencia y le doy 2 minutos de pausa, de micropausa. La macropausa es porque quiero hacer más series. Entonces, en vez de 2, le doy 5 minutos, descansa más el alumno y allí trabajo la macropausa. ¿Bien? Flexibilidad durante las micro y las macropausas. Como conclusión de esto que nos plantea Di Santo, obviamente lo van a tener muy claro en su apunte, hay que tener en cuenta cómo empecé esta parte de la clase. De hecho, el apunte lo dice a modo de conclusión, ¿no? El apunte dice, en definitiva, tal como puede apreciarse en este análisis, el tema de trabajar flexibilidad y musculación es simple, pero es a la vez complejo. La palabra complejo creo que en este caso es mejor, porque complejo significa muchas partes, que la palabra complicado. Se sabe que los recursos propios del trabajo de flexibilidad se deben aplicar paralelamente, ven, paralelamente, así como está aquí, paralelamente a lo largo de todo el trabajo del entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, la modalidad, o sea, el modo con el que voy a trabajar, las características particulares, suponen siempre
el tipo de alumno que tienen, que es lo que estaba diciendo particularmente recién yo, y también los tiempos. Por ejemplo, es verdad que las sesiones, voy a unir las características que enseñé. Vamos a suponer que yo estoy en la etapa de adaptación anatómica. ¿Cuánta parte de una sesión de 60 minutos me lleva a la adaptación anatómica? Entre 20 y 30. Pero vamos a suponer que estoy en la fuerza máxima regional, donde ya las pausas son de 3 minutos mínimo. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar aquí la fase? Y 40 a 45 minutos. Aquí me queda casi 20 o 30 minutos sacando los calentamientos para trabajar la movilidad articular. La general la voy a trabajar en la entrada en calor, en la adaptación anatómica voy a hacer movilidad articular específica, y en las recuperaciones facilitadas, aquí haré elongación. O sea que hay mucha más posibilidad de trabajar la flexibilidad en las adaptaciones que en la fase de desarrollo. Porque el desarrollo de la fuerza, en la fase de desarrollo, ya consume mucho tiempo de la sesión. Por lo tanto, habrá que poner estiramientos musculares al final de la sesión, o bien, habrá que hacerlo otro día. Y eso me lleva más presupuesto de tiempo. Por eso, el apunte dice que es complejo, porque modalidad y características particulares de esa implementación de la combinación de las capacidades supone siempre que tener en consideración muchos aspectos. El que acabo de decir es el más común para nosotros los entrenadores, que tiene que ver con el tiempo que tiene el alumno para entrenar y el objetivo que tiene para cumplir. Sobre todo si no es deportista, si no es un atleta de élite, que tiene que competir y que tiene que mejorar siempre. ¿Sí? Por eso en general se especifican diferencias que tienen que ver con el tipo de fuerza que se entrena, con el método que se está entrenando, fundamentalmente con la duración de las micro y las macropausas, con el régimen del tipo de trabajo que requiere el atleta, puede ser la forma concéntrica, excéntrica, isométrica, la amplitud del recorrido articular, porque hay deportistas que requieren de que la flexibilidad sea más desarrollada y otros que no tanto. Por ejemplo, los alumnos de fitness que entrenan por estética, no es determinante para el rendimiento del músculo el nivel al que puedan llegar máximo de flexibilidad, porque esencialmente esos deportistas, esas personas, no manifiestan la fuerza que ganan. Ellas la quieren para estética, no para competir o rendimiento deportivo competitivo, ¿no? Por otro lado, puede haber más complejidad, lesiones, tipos de deportista, género del deportista, tiempo que entrena, características individuales, como tiene que ver con edad, nutrición. ¿Sí? O sea que, como siempre digo, los entrenadores requieren de una gran habilidad intelectual, porque son muchos los factores con los que trabajamos para tomar decisiones en relación al proceso final de entrenamiento. Esto termina en la punta de flexibilidad. La próxima capacidad motora, las dos próximas capacidades motoras que tenemos que cursar, que tienen que ver con la velocidad, que es la última capacidad condicional para los que ya han cursado fuerza. Entonces, es una capacidad motora corta. Tanto la capacidad flexibilidad como la coordinativa tienen muchas menos clases que las capacidades motoras que hemos estado trabajando. Y luego trabajaremos ya sobre la planificación. Bueno, han sido muy amables. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.